Buen día. Bienvenidas sean a nuestra mesa redonda, donde vamos a debatir el tema causas estructurales y coyunturales del proceso histórico de la independencia de América. Esta mesa redonda está integrada por los participantes Ruta Isabel Bryson, Celeste Yarisa Ramos, Yulibel Reyes Ramos y la monitora Leslie Díaz. Desde el inicio de nuestros estudios en el área de las ciencias sociales, nos explica que existen diversos continentes, los cuales poseen diversas estructuras y cualidades. Esto es notable en todas las comparaciones que realizamos con personas extranjeras y los mismos lugares. América es un continente que puede ser estudiado desde diversas perspectivas o ángulos. Está dividida en diferentes partes, las cuales son tres: América del Norte, América Central y América del Sur. Por otro lado, desde un punto de vista cultural y económico, se puede diferenciar dos grandes unidades, las cuales son América anglosajona, entre la parte sentimental, y América Latina, en la zona mediterránea. Este continente se extiende desde Alaska, Canadá, hasta Tierra de Fuego, Argentina, con 14.566 kilómetros, adueñándose de un área de 42.549.000 kilómetros cuadrados del mundo. Después de esta introducción, damos inicio a nuestra mesa redonda, la cual inicia con la siguiente pregunta: ¿en qué periodo se realizó el proceso de emancipación y cuáles territorios presentaron los hechos de manera directa? Yulibel. Bien, decimos que fue desde 1808 hasta el 1826, presentándose en el territorio controlados por España. Perfecto, en las colonias españolas. Exacto. Nuestra segunda pregunta: ¿quiénes fueron los principales independentistas de este proceso? Frután. Bueno, entre esto tenemos a Agustín de Iterbude, el cual nació en Morelia el 27 de septiembre de 1783. Fue un destacado político militar que participó en la Guerra de la Independencia. Fue proclamado emperador de México con el nombre Agustín I el 18 de mayo de 1822. Este murió en 1824. Ok, Yulibel. Bien, otro personaje también que podemos destacar es Simón Bolívar. De este podemos decir que es uno de los personajes más destacados de América, como descendiente de los españoles. Bolívar fue uno de los responsables de establecer lo que hoy conocemos como Bolivia y la Gran Colombia, y trató de liberar de las cadenas de los colonos españoles. Celeste. Exactamente. También dentro del grupo de independentistas principales se encontraba José de San Martín, un militar argentino y uno de los libertadores de Argentina, Chile y Perú. Esta es una de las dos figuras más trascendentes de las guerras de independencia hispanoamericana junto a Simón Bolívar. Exacto. Fueron muchos los participantes, los cuales se enfrentaron a todas las acciones o hechos que se presentaron en este lapso de tiempo, donde también se encuentra Francisco de Paula Santander, quien tras el triunfo junto a Bolívar en la batalla de Boyacá de 1819 y la proclamación de la independencia, Santander ocupó el cargo de vicepresidente de la Gran Colombia. Ya que se han mencionado cuáles fueron los independentistas, ahora pienso que sería justo mencionar cuáles fueron las causas generales que llevaron
a motivar o a realizar estos hechos o este hecho principal, el cual es la independencia de América. Celeste. Bien, una de las causas generales que motivaron a este hecho fue la influencia de las ideas ilustradas. Perfecto. Lután. La influencia del proceso de la independencia de Norteamérica y el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Exacto. Yulibel. También podemos decir que fue el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos. Sí, y la invasión napoleónica y arresto del rey de España, Fernando VII. Estas causas ya sabemos que se dividen en dos grandes renglones, por así decirlo, las cuales son internas y externas. Ahora bien, ¿cuáles fueron las causas externas del movimiento independentista? Celeste. Bien, existieron diversas causas externas de este movimiento. La primera está la filosofía de la ilustración, perdón, que se caracterizó por la idea de querer romper con el pasado medieval y tecnocéntrico a través de la búsqueda de la libertad y el progreso basado en el antropocentrismo, la razón y las ciencias. Los principios filosóficos y políticos de libertad, igualdad, fraternidad, propiedad y seguridad representan la síntesis del movimiento de la Ilustración y constituyen la plataforma ideológica para las reformas introducidas por la monarquía absolutas. Lután. Dicho movimiento, como estaba diciendo mi compañera, afirmó lo que fue la igualdad, la libertad, como principios básicos de una sociedad. Las ideas ilustradas penetraron en América y sus colonias. Yulibel, ¿tienes algo que añadir? Sí, algo acerca de la filosofía de la ilustración que me gustaría aportar es que también esta sirvió de justificación ideológica para las guerras de las independencias latinoamericanas, pero no fueron exactamente las causas que la originó. Exacto. También existen algunas causas externas como son la política borbónica, la revolución norteamericana, la cual motivó a la liberación, la revolución francesa, el incremento de penetración de inglesa en América y la invasión de Napoleón en Bonaparte a España. Se pueden mencionar, ¿creen que es posible mencionar porque estas fueron las causas principales de este hecho? Celeste. Bueno, todo eso lo podríamos Resumir. Para ayudar a mi compañera Celeste, se puede decir que esas causas son externas porque de una manera u otra influyeron a las colonias. Y un ejemplo de esto fue la independencia de los Estados Unidos, que mostraba una liberación, su democracia, o sea, se basaba en lo que era la ideología antes mencionada, y esto influyó bastante en las demás colonias. Celeste. Ahora sí. Todas las causas que mencionamos externas anteriormente, nos damos cuenta que se encuentran unidas unas por otras por causas originarias. Los diversos territorios que hacen que desaten la guerra de independencia, entre esas causas podríamos mencionar el desarrollo económico fundamentado en la independencia, los altos impuestos, el desarrollo de la burocracia como signo de centralización, y lo que originó la pérdida de las libertades municipales, entre otras. Esto forma un lazo entre cada una de ellas. Por eso se dice que son externas. Exacto. Y ya de una manera más individual, por así decirlo, puedo mencionar que la filosofía de la ilustración
a pesar de que fue una causa externa, esta pertenece a esta clasificación porque formó parte de las causas por las críticas a la monarquía absoluta, la desigualdad social, la intolerancia religiosa y la censura para manifestaciones intelectuales. Y todo esto, antes de que se realizara la independencia de América, pertenecían a las cualidades de dicho continente, por así decirlo. La política de los Borbones españoles, esta puso una serie de reformas como el derecho de la libertad de comercio para las colonias hispanoamericanas, la eliminación de los tribunales de la Inquisición, el fomento de los salones literarios y las asociaciones científicas y la creación de las academias de lengua y de medicina, y entre otras. Esa fue una de las que más aportó. Y también la Revolución Norteamericana, que como mencioné anteriormente, explica que el pueblo, al notar esta revolución, quiso conseguir su libertad. Ya que mencionamos cuáles fueron las externas, ahora creo válido mencionar cuáles fueron las causas internas del movimiento de independencia. Frután. Ok, entre las causas internas tenemos como principales, o una de ellas, es la de los criollos y su cultura y su influencia de ilustración. Para los criollos, ellos tenían una gran cultura, su poder económico, y estaban influenciados por la idea de la ilustración. Estaban descontentos por la situación que se estaba presentando por la metrópoli. Esto provocó por parte de los criollos un sentimiento de libertad e interés regionales en Latinoamérica. Celeste. Exacto. También yo lo podría generalizar diciendo que la desigualdad social y económica fue una de las causas internas, porque la clase criolla dominante de todos los territorios oprimían a los indios, negros y los mulatos, y por esto fueron los más afectados a nivel social y económico. Esta fue una de las razones por la cual se desató el proceso de independización en todos los países del territorio americano, porque no se respetaban sus derechos como seres humanos y sobre todo no podían realizar actividades que le produjeran algún tipo de beneficios a ellos, ya sea en el ámbito social o económico. Exacto. También los impuestos y los abusos de las autoridades, descontento por la política económica de la corona, las luchas por obtener el poder absoluto en las colonias latinoamericanas y por último la poca libertad por comercializar, que mencionamos anteriormente también en las causas externas. Ahora bien, ¿cuáles fueron las características de los actores en el proceso de la independencia de América? Los cuales mencionamos anteriormente. Celeste. Bien, una de las características del proceso de los actores de la independencia es que las personas pobres, como los indígenas criollos, querían que los derechos se cumplieran. Yulibel. Otra que también podemos mencionar es la de los altos rangos económicos que abusaban de su poder. Exacto. Y también había de carácter de autoridad y caudillismo y proponían un cambio de poder. Los protagonistas más conocidos fueron Simón Bolívar, los grupos indígenas y la realeza española, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles fueron los factores que se presentaron en el proceso de independización, destacando que existen factores sociales, políticos y económicos? Brutal. Bueno, los factores sociales podemos hablar de las violencias que se encontraba durante ese proceso. También podemos hablar de los derechos que se implementó por la ideología, entre otros. Yulibel. También
Otro factor que debemos destacar es el factor político, como ya antes había mencionado, que este es acerca de las guerras civiles, lucha de poderes internos en la élite de los criollos. Exacto. Celeste, ¿tienes algo que añadir? Ok. Entre los factores económicos podemos mencionar la libertad de comercio y los altos impuestos. Y entre los factores sociales se puede mencionar el crecimiento descontento de los criollos americanos por la aplicación de las reformas que impulsó los reyes Borbones. Y como mencionó nuestra compañera Julie Bell, las guerras civiles en la política. Ahora bien, ¿cómo fue el proceso histórico en el tiempo de independización de América? Celeste. Bien, este fue un proceso un poco complicado para muchos de los territorios involucrados, especialmente para los que funcionaban como centros económicos. Esto tardaron más tiempo en considerar la independencia como un proyecto viable. La posibilidad de autonomía política a partir de la ausencia monárquica no fue recibida de igual modo en las diferentes colonias. Por ejemplo, en las colonias importantes como los virreinatos de Nueva España, México y Perú, las élites se mostraron favorables a mantener los nexos con la metrópolis, mientras que los grupos dirigentes de zonas marginales, alejados de los centros económicos y mineros, o aquellos que habían entrado a pugnas comerciales, siempre apoyaron dicho proceso. Exacto. ¿Alguien más que quiera participar? Yulibel. Bien, acerca de eso también podemos aportar que las colonias más importantes como son virreinatos de Nueva España, o sea, México, y Perú, las élites se mostraron favorables a mantener los nexos con la metrópolis, pues les permitía mantener la preeminencia política y el control económico que hasta entonces había detención sobre otras zonas. De manera resumida, utilizando adjetivos, podemos decir que fue un proceso sumamente complicado por todas las barreras y obstáculos que se presentaron. Se presentó debilidad de parte de la corona y la fortaleza de los criollos. ¿Cuáles circunstancias se presentaron en este proceso de independización? Lután. Entre eso tenemos las guerras civiles, que muchas de la colonia presentaron guerras, la represión de España a las islas del Caribe, Puerto Rico y Cuba, ya que Puerto Rico entendía que no podía irse en contra de los demás países latinoamericanos, entonces quería estar en contra de España y España lo que hizo fue poner una represión. Ok, ¿alguien más? Julie. Bien, también tenemos lo que fueron las crisis de la monarquía española y las rebeliones de diversas colonias contra España. Exacto, y la rivalidad y empatía entre los criollos y españoles. ¿Qué sucedió con América Latina y sus naciones? Rután, perdón. Bueno, América Latina a finales del siglo XIX quedó dividida en 19 naciones y algunos territorios independientes que se caracterizaron por la violencia que generaron las políticas de los recién nacidos países, tales como la anarquía, los gobiernos dictatoriales y la definición de frontera. Menos Brasil, que fue el único país que no pasó por estos conflictos de esta naturaleza. Al concluir el proceso de la liberación, cada una de las nuevas naciones se inició en el ejercicio, tuvieron algunas causas y consecuencias para independizarse y pasaron por otras guerras.
como República Dominicana, que vivió una serie de cambios de potencias dominantes, el cual fue invadida por Haití, que ejerció un dominio, un plano político en nuestro territorio, gracias a Juan Pablo Duarte y los demás padres de las patrias y otros que estaban en el equipo, por así decirlo, pudieron liberarlos de Haití y de Boyer. ¿Alguien más quiere participar? Celeste. Bien, le añado a eso también México, que inició su vida independiente bajo el imperio de Iturbide en 1821, pero en 1824 promulgó su constitución y se creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Surgen dos bandos en ese momento, los centralistas y los federalistas. Estados Unidos se apoderó del territorio de Nuevo México y Alta California, pero el Tratado Guadalupe Hidalgo devolvió la paz. Okay, Yulibel, ¿quieres añadir algo? No. Ok. Como mencionaron, el proceso de independencia en América Latina fue representado por la violencia. Uno de los países que más sufrió fue Haití, el cual padeció 38 años de luchas políticas y sociales, situación que terminó en el 1949, cuando Faustino se proclamó emperador y nuevamente el crimen, las luchas sociales y el anarquismo sumieron al país en la miseria que heredaron los haitianos en el siglo XX. Ahora bien, después de todo esto, tanto las causas generales, internas y externas, y todo este proceso que hemos presentado, que también se realizó en América Latina, me gustaría saber cuáles fueron las causas de todo este proceso, porque, o sea, toda acción tiene consigo una reacción. Ahora vamos a ver qué se presentó después de todo esto. Rutam. Bueno, entre eso tenemos lo que son las caídas de los imperios europeos. Comienza todo lo que es la inmigración, algunas guerras territoriales, derechos en Américas. Celeste. Bien. Y también añadiendo a esto, se acompleja la sociedad y la economía de los pueblos americanos, porque como vimos anteriormente, eso era algo que traía mucha dificultad y se encontraban dentro de las causas internas y a la vez externas. Luego de eso ya todo quedó en paz, se podría decir. Ok, entonces ya enumeramos. Debilidad de los imperios europeos. Pacto neocoloquial a mediados del siglo XIX. Inmigración. Guerras territoriales, derechos en América. Se acomplejó la sociedad y la economía de los pueblos americanos. Ahora, para finalizar. Finalmente, podemos decir que hemos presentado cada una de las causas, factores y consecuencias que se presentaron en este proceso de la emancipación de América, donde el resultado final fue que la independización obtenida, o sea que los independentistas lograron su objetivo principal, el cual era ser libre. Hasta aquí ha sido nuestra mesa redonda. Muchas gracias por su participación y atención.